¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Durante todo el día, por supuesto, se ha hablado, se ha preguntado sobre qué hubiera pasado. Hemos hecho este ejercicio ya en otras ocasiones, lo recuerda. ¿Qué hubiera pasado si en alguna ocasión decíamos, qué hubiera pasado en México si es 3 de junio y gana Xóchitl Gálvez? ¿Quiénes serían los integrantes precisamente de su gabinete? ¿Cuál sería el papel que jugarían personeros como Carlos Loret, como Broso, como Raimundo Riva Palacio, como Héctor de Mauleón, como Héctor Aguilar Camín y después? ¿Qué se hubiera dicho y qué se hubiera hecho durante los primeros 30 días del gobierno de Xóchitl Gálvez? ¿Cuántos chicles se hubieran puesto ya sobre las mesas? ¿Cuántos bailes estuvieran ya inmortalizados? ¿Cuántas botargas estarían ya rodeando los pinos? En fin, ¿cuántas cosas hubiéramos vivido en definitiva? ¿Cuántos despedidos hubiera habido ante la suspensión de los pronters, ¿no? Que se hubieran echado a perder de una manera o de otra. ¿Cuánta verborrea completamente inútil se hubiera destilado por parte de la presidenta de la República? ¿Hubiera aguantado las mañaneras, Xóchitl? ¿Hubiera hecho algún comentario inteligente en 30 días? ¿Hubiera, se hubiera sacado sangre otra vez? En fin, son varios puntos que sin duda alguna, afortunadamente quedarán ahí en el misterio, ocultos detrás precisamente de ese velo que se cierne sobre de ellos. Lo cierto es que imagínese a Xóchitl Gálvez en el G20, sin duda primero llegaría y se le caería la maleta. Eso es un hecho innegable. Se reiría, como acostumbraba la buena de Xóchitl. Posteriormente se echaría a brincar, ¿no? A su estilo, moviendo los brazos y demás, muy contenta porque estaría feliz de estar en el G20. Y cuando estuviera en medio de todos los jefes de Estado, pues también, sin duda alguna, estaría bromeando, riéndose con su muy particular estilo, porque la emoción la embargaría. Entonces ella no sabía controlar sus emociones. Seguramente le cambiaría el nombre a Justin Trudeau, le diría, no sé, Joe Biden le diría Xi Jinping, y a Xi Jinping le diría Putin, y a Putin le dirían Milei, y a Milei le diría en todos los sentidos y sin dudar, para nada, Lula da Silva. Eso es seguramente algo que haría la querida Xóchitl. Cuando le preguntarían qué opinaba de los conflictos de interés, pues no hubiera sabido. Por supuesto que si le preguntaran sobre el hambre, tampoco hubiera sabido. Y hubiera propuesto, sin duda alguna, combatir el hambre con gelatinas, ¿no? A final de cuentas, que se elaboraran gelatinas hechas, por supuesto, por su marca y promovidas por su empresa para que ella ganara, aunque no sabe que es un conflicto de, de interés. Cuando le hablaran de lo que está pasando en Europa con los distintos conflictos bélicos, pues seguramente sería como lo hizo Vicente Fox, ¿no? Como tío Lolo, o bien acataría las señas, las miradas, el levantamiento de ceja por parte de la delegación norteamericana. Sin duda alguna, hubiera sido un episodio bastante, pero bastante risible ver a Xóchitl Gálvez en este escenario en donde en alguna reunión, seguramente con Xi Jinping, sobre todo para que no la regañara Biden, se hubiera puesto la máscara de luchadora que acostumbraba y se hubiera encadenado a alguna silla en el momento en que la buscara precisamente Manuel Macron y la saludara con la mano en la mano. No, le hubiera dado muchísima, pero muchísima pena a Xóchitl, porque ya sabe usted que ella pues así es, ella es como es, y por lo tanto hubiera sido de verdad, como diría el maestro Epigmenio Ibarra, un esperpento político en todos los sentidos. Pero le voy a decir algo. Xóchitl regresa a la palestra, regresa Xóchitl Gálvez y lo hace mejor que nunca. Es sarcasmo. Regresa a Typical TV. Regresó en un programa el lunes con Kenia López Rabadán, cenando. Imagínense estas dos mujeres que si algo las ha caracterizado ha sido su pobreza mental, su pobreza de argumentos, su falta en muchos sentidos de ética. Mienten con mucha facilidad, exageran y manipulan la realidad, pero sin duda alguna reflejan ese sentir y esa personalidad y ese perfil
del seguidor de Atypical TV, un seguidor que lo que quiere es que le digan que todo está mal, que le digan que esto es Cuba, o que ya es Venezuela, o que ya estamos precisamente en la dictadura, que se vayan en contra de todo aquello, aunque esté bien hecho, hay que ir en contra porque nuestra postura tiene que ser siempre negativa. Hay que lanzar amenazas constantes, pero sobre todo hay que hacernos creer o hay que pensar para que lo crean los que nos ven que seguimos teniendo algún tipo de relevancia en un momento dado en la toma de decisiones. Xóchitl es un personaje muy triste, de verdad muy triste, se lo digo ya en serio. Es un personaje extremadamente desolador, alguien al que han utilizado y explotado de la peor manera, alguien que no se respeta a sí mismo este personaje. Alguien que desde un principio ha sido visto por encima del hombro por parte de los machuchones de la derecha. Recuerdo muy bien, y se lo dije en otra ocasión, esa reunión de esa fiesta en donde acudieron pues Salinas, Fox, Calderón, Diego Fernández, y ella andaba grabando como niña, como una niñita de 8 o 9 años, no grabando con su celular, pidiendo saludos, y todos la miraban con una enorme condescendencia, con mucha lástima, la miraban pues con esa mirada que le otorgas a ese personaje que no puedes quitártelo de encima porque tarde que temprano lo vas a utilizar, pero que no merece ningún tipo de respeto por tu parte. Y ahora, pues intenta asentarse nuevamente en los medios de comunicación pensando que podrá rescatar algo de un liderazgo que nunca tuvo. Xóchitl no ha entendido que ella jamás fue importante, fue un pretexto. Jamás fue un sujeto, en realidad, fue una oración completamente al revés. Esa es la verdad de las cosas. Con Xóchitl no hubo, en realidad, ningún tipo de posicionamiento que llevara a pensar que era alguien de respeto. Simplemente pues era una caricatura. Xóchitl fue un meme y es un meme de la política. Y Kenia López Rabadán es algo similar. Es algo similar. Kenia López Rabadán no es alguien que aguanta un debate en serio, que aguanta un debate de números, de cifras, de realidades, de geopolítica. No es alguien que tenga la profundidad del discurso, es alguien que regularmente grita, se basa en temas falsos y por lo regular se enterca. Entonces no son personajes que puedan aportar nada, pero sí van a aportar show final de cuentas. Y ese show, viéndolo de cierta manera, pues siempre te va a divertir, ¿no? Sobre todo aquellos que nos gusta el humor negro y que nos gusta ver cómo se degradan entre ellos mismos. Pero ojo, ¿sabe qué no hubiera pasado con Xochitl? Xochitl no hubiera podido rivalizar con el otro gran payaso del continente, porque Javier Milei sí fue. Lo que sí es una realidad es que Javier Milei sí fue a la cumbre del G20. En un principio se manejó que no iría porque era en Brasil, porque estaba Luis Ignacio Lula da Silva, con quien ha tenido serias diferencias, ¿no? Le ha lanzado muchas ofensas, muchos epítetos, Milei, como ha hecho con Andrés Manuel López Obrador, como ha hecho con otros gobernantes de izquierda, porque ese realmente es su papel. Él es un traidor, es un personaje al que le pagan, ¿no? En pocas palabras, las empresas, los corporativos, el poder económico, es el personero del poder económico, de esos intereses ultraconservadores y uno de sus papeles es fracturar a la izquierda en América Latina, es golpear constantemente para que de una u otra manera influya en la discusión que se da en ciertos países. Su labor, por supuesto, es limpiarle los zapatos a los gobernantes de otras naciones más poderosas y bailar para ellos, como lo hizo en el evento de Donald Trump. Entonces, Javier Milei, pues sí, fue a la cumbre del G20, fue a hacer su papel, ¿no? El papel del payaso de Biden, el papel del payaso de los Estados Unidos. A eso fue completamente el señor Javier Milei, ¿no? Confirmando que a toda corte pues, se requiere el bufón, ¿no? Y él cumple muy bien ese tipo de parámetros. Ahora, no crea que Milei y Xochitl son personajes tan diferentes. En realidad son muy similares. En realidad son muy similares. Y por eso yo creo que ni a la ultraderecha le hubiera convenido que estuvieran juntos. Se imagina, hubiera sido como una especie de multiverso que choca contra sí mismo y se puede desbarrancar en cualquier oportunidad. Pero, a ver, hablamos de una expendedora de gelatinas
y de un ex comentarista de noticias, ¿no? Y actor argentino, porque era actor, Javier Milei, se le nota, ¿eh? Tiene una capacidad y un histrionismo que pocos. Ellos se convirtieron respectivamente en candidata de la oposición, ¿no? De la derecha y ultraderecha mexicana, y en el actual presidente de Argentina, de una ideología filo fascista, ultra neoliberal. Y la semejanza no es casual, corresponde a la actual coyuntura mundial de ascenso de las ultraderechas al poder capitalista, al poder imperialista mundial, que obviamente azota a los pueblos, azota a las comunidades, azota a las naciones. Y el fenómeno tampoco viene, tampoco cree usted que es nuevo, viene en ascenso desde la década de los ochentas, desde la década de los 80 del siglo pasado, afianzando sobre todo a la que se conoce como la nueva derecha, ¿no? Con los gobiernos imperialistas conservadores, los neocon de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, el influjo, por supuesto, del arribo de la llamada globalización protocapitalista en todo el planeta y que se ha caracterizado por esta mundialización de la ley, del valor, de la super explotación de la fuerza de trabajo, algo que incluso estaba inmerso en en postulados de Gálvez y que Milei, ¿no? Engañó muy bien a los argentinos porque incluso al margen de las campañas electorales, estos dos personajes de un día para otro se volvieron populares. No quiero decir que de manera positiva, pero se volvieron populares gracias a los medios de comunicación tradicionales, quienes fueron los responsables de inflarlos o de tratar de inflarlos, incluso de las propias redes sociales, convirtiendo su mediocridad e ignorancia en cualidades, y símbolos del marketing a ser introyectados en la conciencia de las masas populares y en las clientelas electorales controladas por el sistema electoral de las instituciones del Estado. Ahora, esas coaliciones, por ejemplo, en el caso de Argentina, la victoria de Milei mucho se dio al fracaso de Alberto Fernández y de Sergio Massa, este último como candidato, que no era de izquierda, bueno, ni de chiste, por supuesto, ¿no? Y eso lo aprovechó precisamente este Milei, porque junto con este Milei, otros personajes como Laje y como muchos otros, Abascal, Katz en Chile y otros más, han llevado a cabo diversos trabajos, ¿no? Diversas acciones para golpear a los gobiernos tildados de progresistas, ¿no? Han buscado dar golpes blandos para las oligarquías, para el imperialismo, en contra de gobiernos considerados incluso anticomunistas, perdón, comunistas o bien antidemócratas. El caso, por ejemplo, de Bolivia, ¿no? Según obviamente la visión de los ideólogos de esas coaliciones pro-imperialistas, porque eso es lo que ha participado Milei, no encabeza, es parte de una coalición proimperialista y Xóchitl intentó hacer lo mismo. Xóchitl intentó jugar ese papel. Bueno, no Xóchitl, Claudio X González, pero se toparon con una realidad que no quisieron ver o no quisieron entender, que México es muy diferente a estas naciones, que el mexicano y mexicana hoy por hoy tienen una visión diferente al que tuvieron estas otras naciones. No es para confiarnos, no, para nada. Algo que es determinante es mantener siempre, siempre la mentalidad crítica, siempre la visión crítica, siempre el pensamiento crítico, la capacidad de debatir en muchos aspectos para poder canalizar de manera adecuada las diferencias. Eso es determinante como sociedad que las tengamos para irnos empoderando. Jamás debemos de dejarle nuevamente que decidan por nosotros. Jamás debemos de dejar que nos digan lo que supuestamente es la verdad. Nosotros mismos tenemos que cuestionar en todo momento para llegar a la verdad de las cosas. De esa manera le haremos siempre de verdad un favor al movimiento que hoy por hoy gobierna este país y del cual la confianza ciudadana es determinante. Y para que eso siga adelante y no se presente algo como en Argentina, precisamente, es determinante que como sociedad nunca abandonemos nuestras responsabilidades, que son fundamentales en toda esta discusión. Pero mire, y ya para concluir, esa es la diferencia, ¿no? Entre una Xóchitl Gálvez que hubiera ido al G20 y un Javier Milei que fue al G20 con una persona como Claudia Sheinbaum, como la presidenta Sheinbaum, que tiene personalidad de manera sencilla, sin actitudes exageradas, sin ser extrovertida, sencilla, como una persona de Estado, como una mujer de Estado, como una mandataria de Estado, mientras que en el caso concreto de Milei y de Xóchitl, pues son un par de payasos, ¿no? Son simplemente un par de payasos que demuestran claramente pues el sometimiento que tienen muchos, pero muchos políticos, y esos hay que cuidarlos en todos los aspectos, hacia ese poder
ese poder de los proimperialistas, que es un poder que le hace mucho daño, insisto, a este mundo. Mucho, pero mucho daño. ¿Por qué? Porque los imperialistas jamás buscarán el bienestar de las mayorías, siempre buscarán su propio bienestar. ¿No les parece? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos, ya lo sabe. Déjenos su comentario, su punto de vista, compartan el video y si pueden ayudarnos, échenos la mano en Bambajío o bien en las cuentas de Patreon. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.